y uno de ellos es el hecho de que duramos 4 meses en cuarentena, muchos especialistas, muchas personas, digamos, odontólogos, hablando desde Barranquilla, 4 meses trabajando desde casa, los que podíamos trabajar desde casa, analizando, leyendo, revisando todo el tiempo qué vamos a hacer para volver a nuestra consulta. No podemos dejar la consulta, cerrar el consultorio y esperar que todo pase. Teníamos que volver, nuestros pacientes nos llamábamos con XY sintomatología, con XY necesidad, necesitaban de nosotros todo el tiempo. Nos reunimos muchas veces, lo hablo desde la parte personal, tanto en mi consulta privada como con compañeros de trabajo de la universidad. ¿Qué vamos a hacer frente a volver a la atención odontológica? ¿Cómo van a ser esas conductas? Leíamos todo el tiempo lo que la Asociación de Facultades Odontológicas emitían a través de la Federación Odontológica Colombiana, que son esos gremios y asociaciones que todo el tiempo estaban en contacto con los reglamentos, normas, leyes que establecía el Ministerio de Salud frente a la pandemia, cuáles son esas atenciones, cuáles son las restricciones, cuáles son esas nuevas modificaciones y aportes, cuáles son esas guías y conductas de manejo que vamos a implementar, ¿verdad? Teniendo en cuenta de que a través de los aerosoles, a través del flu, que son esos aerosoles que se mantienen circulantes en un ambiente clínico, pueden mantenerse hasta 8 horas en el ambiente si no se hace asepsia y antisepsia, y no solamente de superficie, sino también del aire que se respira, ¿cierto? No sabíamos hasta ahora que teníamos que abrir las ventanas de nuestro consultorio para ambientarlo, para que circulara el aire, apagar los aires acondicionados, después de media hora volver a abrirlos, cosas que no hacíamos antes que apareciera esta pandemia. Sin embargo, después de hacer revisiones, ¿cierto? Múltiples revisiones, leyendo y leyendo, encontramos diversos aportes, encontramos no solamente en la historia natural del virus y conocerlo, porque muchos odontólogos están exentos, todavía no conocen mucho el comportamiento biológico del virus, por qué tiene X, Y efectos en ciertos órganos y sistemas y en otras personas no lo es, ¿verdad? Leímos, hicimos análisis retrospectivo históricamente de cuál es ese comportamiento de las pandemias, cuáles son lo que generan las pandemias, desafortunadamente, de los eventos negativos, aprendemos de los eventos negativos, nos retroalimentamos de forma positiva para cambiar, para mejorar. Muchas vacunas que existen hoy día se deben a pandemias, a brotes, a epidemias, lastimosamente a la mortalidad de muchas personas, ¿cierto? Y de esto estamos aprendiendo a protegernos, a controlarlos, a tener un mayor control de la enfermedad, de la infección, dentro y fuera de la consulta odontológica. Entonces evidenciamos que las medidas que estábamos haciendo en bioseguridad en nuestro consultorio odontológico no eran las adecuadas, eran las necesarias, pero no las estrictamente necesarias para evitar la propagación del virus, para aislarnos de la infección nosotros como odontólogos y el paciente también de nosotros. Entonces encontramos que hay debilidades como la falta de conocimiento, habilidades en los profesionales, vigilancias, alertas tempranas, recolección de muestras, desinfección, una cantidad de aportes o de debilidades que tenemos, ¿verdad? Que teníamos y que no estábamos preparados para ellas, que veníamos de una costumbre culturalmente hablando de simplemente tener un protocolo lo más corto posible y más si es las GPS, ¿verdad? Que el sistema de salud colombiano lastimosamente tiene mucho desinterés por de pronto hacer una inversión en bioseguridad por evitar la propagación de este virus y la cantidad de virus. ¿Cómo sabemos que ese paciente que llega a nuestra consulta tiene o no VIH? No podemos hacerle porque tiene un dolor dental, ¿cierto? Una odontalgia, debemos resolverle el motivo de consulta al paciente. ¿Cómo sabemos nosotros que en ese momento, así sea que el paciente lo niegue en su historia clínica, que no tiene VIH? ¿Cómo nosotros los odontólogos controlamos eso? Y cómo nosotros antes de la pandemia considerábamos ese tipo de infecciones. Consideramos siempre al paciente como potencialmente infectado, así sea que niegue signos y síntomas, niegue infecciones o primoinfecciones virales anteriormente. En este momento
si tenemos ahora, digamos, la frasecita mental, caras vemos COVID positivo no sabemos, pero caras vemos VIH no sabemos, caras vemos herpes no sabemos, caras vemos diversos virus, bacterias y cantidad de cosas no sabemos. Entonces, el protocolo de bioseguridad siempre sigue siendo el mismo, sino más estricto, y verdaderamente los aportes que estamos evidenciando en la comunidad, los aportes que estamos en las comunidades odontológicas, en los gremios, son para prestarle mucha atención, son para seguirlos al pie de la letra, ¿verdad? Y basado en los anteriores argumentos, el objetivo de nuestra revisión es identificar y determinar qué contribuciones bibliográficas existen acerca de estas conductas de bioseguridad que deben tener los odontólogos frente a la infección por SARS-CoV y los odontólogos en formación. Entonces tuvimos en cuenta el periodo transcurrido del 1 de enero y el 20 de mayo del 2020 para las revisiones. Tuvimos en cuenta revisiones narrativas, ensayos, manuales, consensos en idioma inglés y español. ¿Por qué no tuvimos en cuenta investigaciones? Porque a la fecha de la presentación, a la fecha de la construcción de la presente revisión, no existían todavía ninguna, bueno, no evidenciamos, digámoslo en ese sentido, para no cerrar y no dejar fuera lo que probablemente ya debe estar escrito, ¿cierto? Investigaciones enfocadas específicamente a la bioseguridad, cómo estaban antes, cómo estaban durante y después, hay o no presencia de virus, cómo se está mitigando, cuáles son los conocimientos, las actitudes y las prácticas de esos odontólogos o odontólogos en formación frente a la pandemia. Sí, por eso no tuvimos en cuenta ese tipo de estudios. Tuvimos en cuenta nuestras palabras clave, SARS-CoV-2 y atención odontológica, protocolos de bioseguridad en odontología, conductas de bioseguridad y SARS-CoV-2, recomendaciones de bioseguridad en odontología frente a SARS-CoV e igualmente también en idioma inglés. Nuestras bases de datos fueron PubMed, Google Scholar y el Sevier Clinical Case. Bueno, nuestros resultados inicialmente en las primeras búsquedas identificamos, fue un poquito complejo porque no encontrábamos nuevas cosas, habían simplemente de reuniones, de consensos, de agremiaciones, de qué vamos a hacer, las actas de pronto de esos consensos que llegaban, cómo vamos a atender los pacientes, qué protocolo vamos a usar. No habían revisiones estrictamente, ni metaanálisis tampoco. Simplemente la mayoría fueron consensos y revisiones simples, narrativas, y encontramos inicialmente solamente 164. Algunos fueron excluidos por estar duplicados, tuvimos que excluir 65. Después los artículos seleccionados para revisar por relevancia, títulos y resúmenes, 99, de los cuales 22 fueron excluidos después de evaluarlos. Finalmente, 77 artículos seleccionados para la lectura y análisis del texto completo. Y finalmente se excluyeron 72 por no cumplir los criterios de inclusión que iban enfocados simplemente al protocolo de bioseguridad. ¿Cuáles son los enfoques, cuáles son las conductas diferentes a los que antes ya se habían establecido o lo que el odontólogo o nosotros como odontólogos ya veníamos parametrizando, lo que nos enseñan en las escuelas de pregrado, de posgrado, ¿cierto? Finalmente nos quedamos con 5 artículos para la revisión final, de los cuales 3 eran de China, uno cubano y uno italiano. Todos eran revisiones narrativas, ninguno fueron revisiones sistemáticas. La mayoría tienen una coincidencia muy grande, de hecho algunos hacen aportes diferentes. Con relación al lavado de manos, sigue siendo igual. El lavado de manos, nosotros los odontólogos, era un lavado de manos básico, pero ahora frente a la pandemia por SARS-CoV, la idea es que el lavado de manos sea el lavado de manos quirúrgico, que es ese que cursa por 3 tiempos diferentes de lavado: un lavado simple de las manos al codo, un segundo lavado de las manos al antebrazo y un tercer lavado solo manos profusamente entre dedo y dedo, nudillos, uña y uña, como es el lavado quirúrgico que hacemos básicamente en quirófano. Otros aportes, como no tener las uñas esmaltadas, no tener objetos, aretes, anillos en las manos, pulseras, ¿verdad? Accesorios, relojes, y eso están dentro de los protocolos anteriores. Sin embargo, en este caso, la idea es que ni siquiera el paciente porte objetos, ¿verdad? Que pueden ser de pronto vectores o de transportadores de virus, de
porque de todas maneras tenemos que tener contacto con el paciente, tenemos que tener, si en mi área específica de especialización de estomatología y cirugía oral, nosotros somos una especie de odontólogo médico que debemos hacer auscultación, percusión, tenemos que hacer una semiología completa, nos toca tocar el paciente para hacer análisis o evaluación de articulación temporomandibular, de cabeza, cuello, ojos, mucosas e inclusive ojos, oídos. ¿Cierto? Tenemos que hacer una inspección completa. El paciente no debe tener nada, ningún objeto, ni siquiera piercings, ni nada que sea accesorio. Aparte de todo eso, el empleo de sustancias desinfectantes, el alcohol o el alcohol o las sustancias halogenadas como el cloro, simplemente para desinfectar superficies inanimadas, y el alcohol glicerinado para las manos entre cambio y cambio de paciente. Los equipos de protección personal, estábamos acostumbrados a usar la bata clínica, que es como la que tengo ahora en este momento. Sin embargo, hoy día, frente a la pandemia, es usar overoles que nos cubran desde la cabeza hasta los tobillos y las muñecas, o también batas largas que superen las rodillas. Sin embargo, los zapatos deben ser cerrados, usar polainas todo el tiempo. ¿Sí? En odontología, el que usaba polainas o el que usaba batas quirúrgicas por debajo de las rodillas solo era el cirujano cuando estábamos en consulta quirúrgica. Ahora solo para hacer una apertura, una cavidad, una restauración, para hacer simplemente la apertura de una historia clínica, un examen físico, debemos hacerlo exactamente tal cual lo hace el cirujano con ese mismo protocolo, lo mismo que el tapabocas N95, con algunas u otras recomendaciones como PEN y colaboradores que establecen usar el N95 y encima un tapabocas quirúrgico que es el azulito que usamos todo el tiempo, ¿cierto? Aparte de todo, hay la toma de temperatura, está protocolizado porque una febrícula puede ser indicador de fiebre, pero hoy día, actualizando las revisiones, sabemos que está reevaluado el uso del termómetro digital por el margen de error que tiene. No hay uno que sea estandarizado, que sea universal, que establezca que esa febrícula es específicamente de COVID. Una fiebre o una febrícula o el aumento de la temperatura puede deberse de pronto si el paciente venía trotando o hizo ejercicio durante la mañana, ¿verdad? La temperatura, si es Barranquilla, a veces supera los 40 grados centígrados, y me llama la atención, y yo sé que aquí a la mayoría nos ha pasado, que nos toman la temperatura en la puerta de una IPS o de una clínica, un laboratorio, hasta el centro comercial, ¿cierto? Y nos dice, puede pasar porque tiene 34,5 grados centígrados cuando ni siquiera es la temperatura normal del cuerpo humano. Entonces, es un falso positivo que no nos permite de pronto ser un indicador de la presencia o no del virus. Entonces, hoy día, para ciertos contextos está revaluado la temperatura, lo mismo que el tapete lleno de alcohol o el tapete lleno de cloro o con alguna sustancia desinfectante en el piso o en la entrada de algo, porque bien sabemos que el virus, ya hoy día, después de más de un año de pandemia, sabemos que no se transmite, no se transporta. Es más, si leemos cuál es la biología del virus, no tiene una capacidad de supervivencia a nivel terrestre por más de determinados minutos y segundos fuera del cuerpo. Él necesita un cuerpo para vivir, para prevalecer, para mutar, para cambiar. Entonces, algunas cosas en bioseguridad ya están siendo reevaluadas y que nosotros poco a poco en el transcurrir de que los protocolos vayan aportándonos a nuevos conceptos, nuevas actualizaciones, podemos ir mejorándolo tanto en la clínica con estudiantes como en nuestra consulta privada. Entonces, ¿qué otros resultados evidenciamos? Si es la ACFO, el Colegio de Odontólogos y la Federación Odontológica Colombiana, a la luz del día tienen ya los lineamientos basados de los protocolos basados en la OMS con los nuevos aportes, ajustes, cambios, ¿verdad? Basados en pruebas pilotos que han hecho en diferentes universidades. Se ha visto de todo, en algunos son más estrictos, otros son un poco flexibles, ¿verdad? Pero con simple hecho de bajar la guardia en el cambio o el desinterés por no usar siquiera un elemento de protección personal, podemos estar incurriendo en un error y exponiendo no solamente al paciente, sino al personal de trabajo, a los especialistas y profesionales que están, o si se trata del contexto clínico,
clínico, asistencial, docencia, servicio, también pues estamos poniendo el riesgo en nuestros estudiantes, los pacientes acompañantes, que la idea es que cada paciente vaya con un solo acompañante y de hecho, si es un adulto joven, sano, consciente y orientado en todas sus esferas, lo ideal es que vaya sin acompañante. Y la resolución 521 del 2020 que establece la atención domiciliaria de urgencias en salud bucal para las personas en aislamiento preventivo obligatorio, ya no estamos en aislamiento preventivo porque esta resolución está dentro de nuestros resultados precisamente porque se construyó cuando todavía teníamos restricciones para de pronto para salir, para entrar, para estar al aire libre, para entrar a centros comerciales o lugares públicos, ¿cierto? Y eso hace parte de nuestras revisiones. Poco a poco vamos a ir actualizando lo que vamos encontrando en el marco de nuestra experiencia clínica en bioseguridad. ¿Qué más encontramos? Que la bioseguridad debe entenderse como un método de comportamiento enfocado a lograr actitudes y conductas que reduzcan el riesgo no solo del trabajador, sino también de los pacientes, para evitar adquirir infecciones tanto en el medio profesional y no profesional. ¿Verdad? Entonces sigue siendo imprescindible el registro de la información porque con el simple hecho de que encuestemos al paciente, de que sepamos si ha tenido signos y síntomas, si ya tuvo o no COVID y en este momento si está o no vacunado, ya sabemos que el estar vacunado no nos exonera a nadie de infectarse, ¿verdad? De que cuando llegue el paciente a nuestra consulta odontológica, no solamente se coloque los elementos de protección personal como el gorro, ¿verdad? Recogerse el cabello si es mujer y el hombre también, quitarse cualquier objeto que tenga puesto encima, colocarse las polainas, no quitarse el tapaboca hasta que el odontólogo no se lo indique, hasta que no vaya a abrir la boca y no vayamos a hacer el examen físico. Debe lavarse las manos antes de sentarse en la unidad odontológica y asimismo el odontólogo con sus elementos de protección personal, si tiene un uniforme, colocarse encima la bata clínica, la bata un overall, ¿de acuerdo? N95, el tapaboca, gorro sobre gorro, monogafas y protector facial que cubra desde la cabeza hasta debajo del cuello. Y en ese momento ya debemos hacer atención al paciente. Asimismo, nos ha tocado modificar también la presencia o ausencia de objetos dentro de la consulta, por ejemplo, cuadros, diplomas, de pronto si teníamos un póster educativo para la enseñanza del cepillado, hay que quitarlo, porque sobre todas esas superficies, los aerosoles o el flux se adhieren, ¿verdad? No solamente los que emiten las piezas de alta, los motores que quedan en el ambiente, y entre cada paciente, ya finalizamos con el paciente, volvió a colocarse el tapaboca. Lo ideal es que sea un tapaboca desechable nuevo y no sea el de tela o el que el paciente todo el tiempo mantiene en la calle. La idea es que se le obsequie al paciente un tapabocas o esté dentro del costo de la consulta también, porque no para nadie es un secreto y los odontólogos que estamos aquí sabemos que ha encarecido un poco la consulta y también ha tocado, digamos, la consulta particular ser un poco más costosa debido a la compra de los elementos de protección personal, ¿cierto? Y que entre paciente y paciente se debe esperar por lo mínimo 30 minutos para la circulación de aire, ¿verdad? Abrir las ventanas, puertas para que circule el aire, apagar los aires acondicionados, usar aerosoles desinfectantes, ¿verdad? Que es por ejemplo, en mi caso me gusta mucho el Lysol y está comprobado científicamente, y desinfectar, hacer la asepsia y antisepsia por parte de nuestro personal de apoyo, personal auxiliar. Bueno, y aparte de todo, la eliminación de estos elementos de protección personal es importante. Como les decía, ahora usamos doble guante, nos toca quitarnos un primer par de guantes, que es el que tiene en contacto directo con la saliva y sangre del paciente o con el paciente, aplicar alcohol, ¿verdad? Sobre el otro guantes que queda, volvérnoslos a retirar y no tener contacto directo piel con el alcohol, con los guantes, sino eliminarlos inmediatamente en la caneca roja. Antes, en la caneca roja iba todo lo que tenía contacto con sangre o secreciones mucosas. Ahora hasta los elementos de protección personal deben eliminarse en la caneca roja porque los aerosoles no los podemos observar, no son de fácil percepción y es el medio ideal de desecho. ¿De acuerdo? Nada es reutilizable hoy día, nada es reutilizable en la consulta odontológica, solamente como lo que es las monogafas y el visor, que son de plástico normalmente, se deben desinfectar entre cambio de paciente,
¿verdad? Y para eso, bueno, nos ha tocado y debemos, pues, para los odontólogos aquí presentes, entrenar a nuestro personal de apoyo, nuestros auxiliares, nuestros secretarios, con el fin de que la conducta la hagan de la misma manera, estrictamente, y así es una forma de apoyar y reforzar un poco la infección. ¿Y cuáles son nuestras conclusiones? Dentro de la literatura consultada no se observan hasta la fecha investigaciones descriptivas que se enfoquen en describir la especificidad de los protocolos de manejo para especialidades en odontología. No hay uno de ortodoncia, no hay uno específico de cirugía, que el de cirugía es un poco más, digamos, más estricto, sí, pero sigue siendo el mismo protocolo. No hay uno específico de rehabilitación, de endodoncia, de periodoncia, todos son el mismo protocolo y todos tenemos que hablar el mismo idioma. Y tampoco para estudiantes ni tampoco para odontólogos generales. Como lo muestran estos antecedentes teóricos que respaldan esta revisión, existen recomendaciones, argumentos nuevos en materia de bioseguridad para la atención tanto en niños como en adultos, deben ser empleados de forma estricta con el fin de evitar la propagación del virus. O sea, es obligatorio o no atendemos o no podemos arriesgarnos en este momento, la salud es primordial. Y con lo anterior se pretende estandarizar y ajustar a futuro estos protocolos de bioseguridad en forma general y específica para las especialidades en odontología, porque bien sabemos que hay especialidades que no generan aerosoles, pero sin embargo la exhalación, ¿verdad? No podemos, eso es algo que es inevitable, ¿verdad? Y ayer aprendía de un compañero aquí presente que también la deglución también puede ser un transmisor de infección. Entonces, la importancia de esto puede verse enfocado más adelante en una investigación que pueda reforzar la educación también de los estudiantes frente a la bioseguridad, porque bueno, para los que ya volvimos a la parte de docencia-servicio, sabemos que es muy complejo de estar detrás de ellos, sobre todo los de semestres inferiores, salen con la bata clínica, la confunden con la bata quirúrgica, no saben cómo colocarlo, cómo quitarlo, y nos toca hacer todo el tiempo ensayos y pruebas pilotos de ensayos para que ellos comprendan y no se les olvide cuáles son esas normas o esas conductas que debemos tener para siempre de aquí en adelante, con o sin pandemia.